Como bien dijo Clary, la idea hoy es mostrarles un poco de un trabajo de algo que venimos desarrollando con el grupo de Mendoza, con Pablo, Leo y las chicas, cuyo propósito es poner a disposición en algún momento una herramienta libre que utiliza software de uso libre también, de código abierto, para el monitoreo de deformación en la superficie. Aquí les voy a comentar un poco y después, bueno, al final les voy a comentar les voy a mostrar unos resultados de una primera prueba piloto que que realizamos. Bueno, para los que no conocen mucho sobre DINSA, les voy a comentar un par de minutos sobre algo de lo que son los fundamentos. Primero, cuando se quiere monitorear la superficie o se realizan monitoreos, la forma tradicional, incluye ir a poner estaciones GPS o realizar monitoreos con nivelación y otras tecnologías, por ejemplo, inclinómetros, estaciones totales, que si bien tienen alta precisión cuando se toman datos de campo, requieren también de alto recurso, o sea, bastante personal, mucho recurso humano, y asimismo, como son, por ejemplo, en el caso de las estaciones GPS, que nosotros llegamos a tener un dato puntual, pues imagínense si nosotros queremos monitorear un área extensa, vamos a necesitar una gran cantidad de equipos, lo cual hace que esto sea muy difícil. En este sentido, cuando se trata de monitoreo de grandes extensiones, una técnica que se utiliza mucho es la interferometría diferencial, que permite con una gran precisión, hablamos de centímetros, incluso milímetros, medir desplazamiento, medir deformaciones sobre la superficie terrestre. Para eso, hablando de interferometría diferencial, necesitamos obtener mínimo dos imágenes, ¿sí? Puede ser de un mismo sensor que pase antes y después de determinado evento, el evento que queremos nosotros monitorear, o dos sensores que deberían tener las mismas características, tal un ejemplo el caso de la constelación SAOCOM o la constelación Sentinel, donde son satélites gemelos que pasan cada determinado tiempo. Y si tenemos una adquisición antes y una adquisición posterior a un evento, podríamos medir su deformación. Para esto necesitamos contar con unas características de adquisición eh, que permitan desarrollar esta técnica. Una es la línea base. Cuando queremos medir deformación, esta línea base generalmente lo que esperamos es que sea pequeña y pensemos nosotros que si nosotros estamos hablando de radar, el radar envía una señal, la señal de microondas ilumina un punto en el terreno, ¿sí? Y ese punto vuelve al sensor y es captado por él en el momento de la adquisición, teniendo como información una parte de fase y una parte de amplitud, ¿sí? Esa información la tenemos por cada píxel de la imagen. Entonces, si nosotros contamos con una geometría adecuada, como les decía, una distancia base pequeña, un mismo ángulo de mirada, los sensores que tengan trabajen en la misma frecuencia, nosotros podemos, dada esta distancia o dada la geometría de adquisición, medir la diferencia de fase en ambos momentos de la adquisición. Y esa diferencia de fase, si nosotros la operamos y sacamos un componente que tiene que ver con la topografía, lo que nos va a dar es una imagen similar a esto, algo como esto. Vamos a ver una imagen donde vamos a empezar a ver unas franjas y cada franja está asociada a la deformación, ¿sí? Y esa deformación va a tener que ver con la longitud de onda del sistema que estamos manejando. Una mejora sí, una mejora de esta técnica es las series temporales. Cuando trabajamos series temporales, lo que nos interesa es medir fenómenos que se van deformando lentamente a través del tiempo. En este caso, nosotros vamos a tener una serie de imágenes tomadas en un lapso de tiempo y esas imágenes, bueno, hay diferentes técnicas para aplicar, para procesar series temporales, pero aquí vamos a hablar de una en particular, que es el SBAS,
que está, bueno, está en detalle explicada en este paper. Pero bueno, a grosso modo, entonces nosotros podemos combinar esas imágenes y generar una serie de interferogramas, ¿sí? O sea, cada interferograma, cada imagen de esta, va a ser la diferencia de fase entre dos imágenes, por ejemplo, la 1 y la 2, la 1 y la 3, la 3 y la 5, la 2 y la 4, etcétera. Y finalmente, como a nosotros nos interesa ver el comportamiento o monitorear el comportamiento a través del tiempo, vamos a pensar qué pasaría con un píxel. Si nosotros tenemos un píxel en una posición XY, cada diferencia o cada tiempo o cada desplazamiento entre lapsos de tiempo va a estar dado por la diferencia de desplazamiento, o lo que hay de desplazamiento entre un tiempo y otro, de acuerdo a la determinada longitud de onda. Es decir, nosotros vamos a tener una serie de ecuaciones que podemos armar, ¿sí? Para resolver esta deformación a lo largo de este tiempo, teniendo en cuenta la deformación acumulada en los diferentes instantes de tiempo para cada uno de esos píxeles. Si nosotros desarrollamos ese sistema de ecuaciones, si, al resolver ese sistema de ecuaciones, lo que se va a tener por cada punto es una deformación en cada uno de esos instantes. Que si nosotros hacemos una regresión, lo que vamos a tener es cómo fue la deformación o la velocidad media de deformación en, puede ser centímetros o milímetros por año, dependiendo de cómo estemos manejando las unidades. Y con eso, bueno, podemos tener al final una sola imagen por cada, o sea, si hacemos eso para cada píxel, vamos a tener una imagen que es una imagen de velocidad media de desplazamiento. Bien, una de velocidad media de deformación. Esto es altamente demandante si nosotros pensamos computacionalmente. Las imágenes de radar son bastante pesadas y complejas de procesar, eh, para lo cual, bueno, existen diferentes herramientas que vamos a explorar más adelante. Un par de ejemplos de estas técnicas o de estas series temporales. Voy a mostrar un par de casos donde se han aplicado. Uno de estos es eh, un trabajo que se realizó sobre el volcán Domuyo a partir de datos SAOCOM, donde la idea era medir la deformación en un lapso de tiempo donde había disponibilidad de imágenes para ese momento. En ese momento tenemos disponibilidad de imágenes entre junio de 2019 y abril de 2020. Y se aplicó esta técnica para medir la deformación eh, en ese tiempo, evidenciando que en ese poco menos de un año hubo una deformación de 6 centímetros, lo cual fue contrastado con datos Sentinel para la misma zona, evidenciando, obviamente con Sentinel tenemos un mayor número de datos, pero evidenciando un buen comportamiento en la deformación. Este es un ejemplo que también es un ejemplo que quería mostrarles, que es sobre todo porque es pintoresco y como que bastante eh, intuitivo, o sea, como que da una buena idea de lo que es un monitoreo de la serie. Aquí esto es una animación en 3D realizada por el JPL, donde hacen un monitoreo sobre el volcán Etna entre los años 1992 y 2001 con datos CERS, y se puede apreciar cómo se va deformando la superficie dada la acumulación de magma, ¿sí? Como les digo, o sea, es como un ejemplo bastante claro de de cómo funciona o de lo que permite monitorear una serie de INSAR. Como les decía hace unos minutos, el procesamiento es un poco complejo y para esto han surgido una serie de herramientas que permiten a las personas
un mayor acceso a este tipo de información, a este tipo de series para ser estudiadas, para ser analizadas. Uno es una herramienta que pone a disposición el Alaska Satellite Facility, que es el HIPE, que lo que permite es, como usuario, generar o hacer un pedido sobre determinada zona de estudio. Se realiza el procesamiento, uno se puede modificar algunas configuraciones, se realiza el procesamiento y como retorno se tienen el stack de interferogramas y los mapas de velocidad de desplazamiento. Esto es bastante útil, sin embargo, está limitado. Hay una cuota mensual que las personas pueden utilizar. Si se requiere más de eso, bueno, hay que esperar el siguiente mes y volver a solicitar un procesamiento. Hay otro servicio que es utilizado, que se llama, bueno, el HEP, es una plataforma, que esa plataforma fue o es auspiciada por la ESA, la maneja una empresa que se llama Terradu, creo. Y lo que permite es también a entidades que están encargadas de monitoreo, de que trabajan con la parte de riesgo geológico, realizar procesamientos y monitorear determinadas zonas. Si bien cualquiera puede llegar a hacerse una cuenta, no todos estamos habilitados para procesar. Hay una serie de costos que si una empresa, por ejemplo, quiere realizar un procesamiento, bueno, paga una cuota dependiendo de lo que quiera procesar, que está alrededor de, bueno, está en los pocos miles de euros al año para poder realizar o para poder hacer uso de esa infraestructura. Sí. Después, cualquiera puede hacer una cuenta y puede visualizar lo que hay, pero no mucho más que eso. Hay otra herramienta que les quería mostrar, que es un servicio que desarrolló bueno, un grupo de CONICET junto con un grupo déjenme recordar, bueno, de Luxemburgo. Lo realizó el Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología de CONICET con este grupo, que es el Centro Europeo de Geodinámica y Sismología de Luxemburgo. Lo que hicieron fue desarrollar un sistema de monitoreo para monitorear específicamente lo que es el volcán Domullo y el volcán Laguna del Maule. Y lo que hacen es también utilizar SBAS para generar o monitorear la deformación a nivel multidimensional, o sea, ascendentes, descendentes. Este servicio, bueno, hace un tiempo, bueno, estaba viendo, estaba disponible, pero la semana pasada fui a entrar y la página estaba caída. No sé si es el servicio que ya no está funcionando más o cambiaron de dominio, pero quería traerlo a colación porque justamente esa es una de las desventajas que tienen estos servicios. O sea, funcionan muy bien mientras nosotros podemos tener acceso, mientras nosotros podemos procesar, todo funciona muy bien, pero tienen unas limitaciones. O sea, generalmente no podemos procesar todo lo que nosotros queremos. Contamos con limitaciones en cuanto a cuotas de procesamiento, como lo veíamos o como les comentaba con el hype de la Alaska Satellite Facility. Eh, en algunos casos, como fue el segundo caso, tenemos restricciones en cuanto a convenios. Si no tenemos convenio o si no pagamos una cuota, bueno, no hay cómo procesar. Eh, no sabemos si el servicio va a estar disponible siempre, no sabemos hasta cuándo podemos tener como, si hay una continuidad del proyecto, y no sabemos si siempre va a ser gratis o en algún momento vamos a tener que pagar, ¿sí? También estamos limitados cuando son herramientas como la última, por ejemplo, bueno, estamos limitados tanto a un área como a un sensor.
Y eso es así, y así se dio, y no podemos hacer mucho más. Eh, Así que eso nos lleva a nosotros a pensar en decir, bueno, eh, ¿es conveniente o no es conveniente nosotros desarrollar o montar o tener nuestro propio sistema de monitoreo? O sea, la ventaja de eso es que nosotros podemos llegar y decir, bueno, nosotros tenemos control de qué es lo que quiero procesar, cómo lo quiero procesar. eh, en el caso que estemos manejando algún software que sea de código abierto, nosotros podemos realizar implementaciones de algoritmos de procesamiento y de corrección sobre él. Y esto nos da una mayor flexibilidad al momento de procesar. Nosotros podemos decir, listo, bueno, yo proceso esta zona con estos parámetros, esta zona con estos parámetros, a esto le aplico esto. Bueno, lo único que tengo que tener en cuenta y que son los desafíos de esto es que voy a necesitar un equipamiento y redes que me permitan desarrollar eso, que me permitan decir, bueno, esto lo puedo llevar a cabo. Sí. Personal calificado también en el procesamiento, pero eso lo necesitamos para todos, tanto si pedimos algo que se procese online como si vamos a procesar nosotros, bueno, ahí se debe contar con personal calificado para desarrollar o para eh, leer e interpretar bien los resultados. Y después tenemos otro desafío que es una limitación que viene de acuerdo a punto uno, que sería el tema de equipamiento, que es la limitación en el área de trabajo, porque dependiendo nosotros cuánto tengamos disponible, tanto en espacio como en memoria y demás, asimismo tenemos que decir, bueno, no puedo llegar y mandarle toda una imagen a algo que no tiene la capacidad de procesarla. Entonces, bueno, ahí vamos a estar un poco limitados. O sea, no tenemos claramente, no tenemos la infraestructura que tiene un servicio, como, no sé, como que tiene la ESA o que tiene algo así. Pero bueno, para esto, para el desarrollo de esto, hay un montón de software disponibles. Aquí hay algunos, ¿sí? Sin embargo, bueno, algunos, estos de aquí son de uso libre y estos de aquí son, eh, hay que pagar licencia. Estos de aquí también son libres. Y hay muchos más. Está el Erdas, que es pago, está el Fringe, el Giant, otro montón de software, pero aquí en nosotros cuando comenzamos a hablar o a pensar en esto, dijimos, bueno, vamos a utilizar este ICE, que es un software que fue está basado en Roypack, que es un software de procesamiento ya tiene unos años. Fue inicialmente desarrollado por gente del JPL y ahora lo mantiene en convenio en una universidad que es la UNAPCO. Bueno, todo se maneja como con consorcios. Entre UNAPCO, hay un consorcio que se llama WINSAR y es una serie de universidades y científicos de Estados Unidos que sí, mantienen el software, que realmente hay una diferencia. El ICE es un framework realmente. Y aquí hago una diferencia. El software, bueno, como tal, el software está casi que dado, tiene sus rutinas de procesamiento. Un framework es configurable. Nosotros tenemos como que todos es bastante modular y esos módulos nosotros con algo de conocimiento de cómo funciona el software y algo de conocimiento del lenguaje de programación, podemos llegar y hacer nuestras propias rutinas e implementar incluso nuestros propios algoritmos. Es decir, es como que yo tengo una caja de herramientas y agarro las que me sirven y pongo otras si quiero y, y defino un flujo de procesamiento acorde a lo que yo quiero. Y esto me genera un stack de interferogramas que después lo procesamos con el MinPy. De vuelta, cuando estamos comenzando con esto, tuvimos algún contacto con gente que son desarrolladores de este software y un poco nos contaban sobre el tema del desarrollo y de qué tanto esfuerzo se le estaba aplicando a diferentes tipos de software. Y en ese momento el MinPy tenía bastante soporte, tenía mejor soporte que otro software, así que, bueno, en parte fue recomendación de ellos, decir,
mira, esto les va, o sea, va a andar bien, tiene buen soporte y se está metiendo bastante en desarrollo de este software. Así que lo elegimos. Y utiliza esa técnica que les contaba, que era el Smash. Así que dijimos, bueno, vamos a integrar los software. Y para eso escribimos algunos scripts, algunas rutinas en Python. Una de las rutinas es una rutina para descarga de imágenes, que es la que va a alimentar una base de datos. La rutina principal necesita de un archivo de configuración, que es el que establece dónde están estos datos, dónde están los datos orbitales, que son opcionales o no, son opcionales, perdón, y donde hay un modelo de elevación digital, que le establecemos una ruta, pero no necesariamente necesitamos que esté ahí. ¿Por qué? Porque el script verifica cuando lee ese archivo de configuración si ese DM existe. En caso que no exista, ejecuta una rutina que se llama dem.py, que lo que hace es ir a buscar lo que existe en modelos de elevación del SRTM, eh, hace la combinación de los tiles y genera un DEM para la zona de estudio que se le está definiendo. Y ese DEM, bueno, se configura en el proyecto para continuar el procesamiento. Y ahí ya comienza a ejecutarse o comienzan a ejecutarse algunas rutinas del software, del ICE, que es el encargado, como les había comentado, de generar el stack de interferogramas. Entonces, lo primero es ver si existe o no existe un stack previo. En caso que no exista, bueno, de acuerdo a este archivo de configuración, se va a crear todo lo que es el nuevo proyecto y a procesar el stack de interferogramas. En caso que haya un stack existente, si existe una imagen nueva, entonces esto debería actualizarse, si no se corta el programa. En caso que se actualice, bueno, esa imagen va a entrar a actualizar ese stack de interprogramas que teníamos previo y ese stack se le pasa al MinPy, que el MinPy es el encargado de tomar ese stack de interferograma, calcular o resolver esas ecuaciones que veíamos arriba para calcular la serie de desplazamiento y los mapas de velocidad de desplazamiento medio. Bien, eso lo probamos o hemos realizado pues, algunas pruebas pequeñas. En caso de prueba fue en una zona de estudio donde hay explotación petrolera, sur de Mendoza. Esta zona de estudio se tomó porque, bueno, previamente el grupo, Pablo y Leo, habían realizado un procesamiento sobre esa zona, detectando algunos puntos de deformación. Este es uno, este es el que se detectó ahora. Entonces, bueno, teníamos como algo previo para decir, bueno, vamos a ver cómo se ve esto y si podemos llegar a algo parecido. De aquí, bueno, nosotros utilizamos el ICE, tiene una serie de rutinas, una de ellas es el TopStack, que es el que procesa datos Sentinel. ¿Y por qué datos Sentinel? Bueno, es como el sensor que tenemos más fácil a disposición todos eh, y el que está constantemente adquiriendo sobre el planeta, digamos. Procesamos la pasada descendente, que fue la misma que se procesó en ese momento. Y aquí lo que quería remarcarles un poco es las características de la máquina virtual. Esto se procesó en una máquina virtual con Ubuntu 18, 15 GB de RAM y 4 procesadores, con lo cual es una máquina que simula una máquina convencional, una máquina cualquiera, no tiene muchos recursos. Bien. Y se procesará en total los interferogramas, después de todas las combinaciones, fueron 363 interferogramas. ¿Sí? ¿Cómo se hizo la prueba? Bueno, como la idea es decir, nosotros queremos simular que van entrando imágenes y se va actualizando el stack de interferogramas, entonces lo que hicimos fue partir el set de datos en datos por año. Entonces teníamos una serie de imágenes para el primer año,
y generábamos un stack. Después nutríamos la base de datos con un año adicional y se actualizaba ese stack. Y veíamos cómo iba funcionando el sistema. Al final, eso lo fuimos, bueno, se fue monitoreando y se fue viendo cómo iban, eh, cómo se iba comportando el sistema. Aquí vemos lo que se veía un poco arriba, el punto rojo, el spot de deformación, cómo, bueno, a medida que va avanzando el tiempo, se empieza a deformar la zona y eso se empieza a evidenciar en la serie que se está procesando. Con pocas imágenes, bueno, hay mucho ruido todavía, pero a medida que van entrando imágenes, el procesamiento, esto se va compensando un poco y se va evidenciando el monitoreo. Si lo queremos ver con las series, justamente, bueno, aquí vemos que el spot se empieza a ver más o menos a partir de 2017, y si vemos las series sobre ese punto, cómo se iban comportando, efectivamente en 2017 empieza a haber una deformación que se evidencia con el monitoreo de la zona, ¿sí? O sea, a medida que van entrando las imágenes. ¿Qué tenemos hasta ahora? Hasta ahora lo que tenemos es, además de los scripts de procesamiento, tenemos unos scripts que son de instalación y de requerimientos para que este sistema funcione. Esto todavía está en fase de prueba. Se ha intentado realizar unas pruebas con unas personas de Costa Rica, pero bueno, estamos todavía cerrando detalles del sistema en general. Y parte de estos códigos también se utilizaron en un curso que justamente Pablo y Leo dieron en Ecuador. Nada, se han ido utilizando y se han ido probando cómo va funcionando esa parte de procesamiento automático en determinadas zonas. Y hasta ahora, lo que tenemos hasta ahora es que los procesamientos, sobre todo esta prueba que teníamos como ya una prueba de referencia, han sido consistentes, si los estudios han sido consistentes, lo cual dice, bueno, listo, el sistema de alguna manera o el software de alguna manera está respondiendo bien, eh, la actualización está respondiendo bien, no se rompe nada. Es una herramienta interesante, dado que todo lo que se está manejando, o sea, el LICE y el MinPy son de código abierto. La parte del script que los une está escrita con Python. Todo es código abierto, entonces es como que algo que se puede o puede llegar fácilmente a muchas personas, no se requiere licencia. El tener un archivo de configuración, un único archivo de configuración, hace que, bueno, que el usuario tenga el control de qué es lo que se va a ejecutar, con qué parámetros, y además uno solo puede tener varios archivos de configuración, o sea, con los mismos scripts, puede tener varios archivos de configuración, uno para cada proyecto, con lo cual es bastante lo que se puede, eh, lo que la persona puede manejar, digamos, lo que puede ajustar, ¿sí? Puede ajustar diferentes parámetros, cada uno específico a la zona que está manejando. La máquina virtual que se utilizó es una máquina virtual que, como les decía, tiene características que son muy similares a una máquina convencional, eh, y fue capaz de procesar una imagen que son alrededor de 900 kilómetros cuadrados, 363 interferogramas. O sea, estamos hablando de un monitoreo entre el año 2014 y 2020. Son 6 años que se procesaron y los pudo procesar. Aun cuando el procesamiento con datos de datos radar es un procesamiento que es bastante, consume bastantes recursos. Una desventaja de estos software que o que se trabajaron es que requieren necesitan mucho almacenamiento, o sea, requieren bastante capacidad de almacenamiento. La, solo el tema del procesamiento, solo el procesamiento como tal, ocupa casi 1 tera.
Entonces pensemos en que si se pueden monitorear tres, cuatro zonas, bueno, necesitamos mucho almacenamiento en disco, eh, lo cual, bueno, de alguna manera hay que ver cómo, si se puede trabajar, si se puede manejar. Y bueno, finalmente, si bien esta prueba, le decía, bueno, se hace con Sentinel-1 porque tenemos datos a disposición y demás. No quiere decir que esto no funcione para correr procesamientos con otros sensores. De hecho, bueno, el ICE trabaja o el Sentinel lo procesa con una herramienta que se llama TopStack, pero después tiene una que se llama StreetMap Stack y ahí tiene otros tipos tiene otros sensores que se pueden manejar. Maneja sensores halo, bueno, maneja Cosmo. Incluso nosotros tenemos ahora que estamos por probar un script para generar las series también con SAOCOM, que está escrito ya, pero falta nomás realizar la prueba y ver si se puede realizar todo el procesamiento. Así que bueno, en eso estamos y esperamos que pronto se pueda avanzar con esto.